por aquí, donde sí vas a poder personalizar es en este tipo de equipos. ¿Qué es esto? Un contenedor reefer, ¿verdad? Aquí tú sí vas a poder personalizar, es decir, si va vía marítima, aquí no hay ningún problema, porque aquí tú puedes graduar la temperatura según lo que tú necesites, ¿verdad? ¿Quién debe saber la temperatura personalizada? ¿El transportista o el exportador? Los dos. El exportador, porque el transportista internacional lo que va a hacer es mandarte un formato a ti que se llama carta de temperatura y tú tienes que poner ahí el grado y tú vas a firmar para que después no le digas a la aerolínea, oye, ¿por qué no llegó congelado? Tú me dijiste que lo gradúe a menos 10, acá está la hojita, como decían, papelito manda, ¿no? Me dejo entender. Entonces el que tiene que saber si va a ser marítimo, donde sí se puede personalizar la temperatura, es el exportador, porque tú vas a llenarle un documento formal al transportista que se llama carta de temperatura. Entonces tú le dirás si va a ir en menos 5, en menos 10, en menos 20, los ciclos de la ventilación, todo eso se lo tienes que decir tú. Simplemente el transportista va a ajustar el contenedor a las indicaciones que tú, exportador, le digas. ¿Estamos? Entonces en el marítimo sí se puede personalizar, se pueden poner las temperaturas refrigeradas o congeladas que ustedes quieran manejar. En cambio en el aéreo no vas a tener más que adecuarte, menos 18 para congelado y más 4 para refrigerado. ¿Estamos? En este punto de la carga congelada y refrigerada, señoras y señores, es importante entender cómo la logística también condiciona mi forma de vender. Por ejemplo, en carga congelada y refrigerada no existe consolidación. O sea, no existe el LCL, que ya lo vamos a hablar. No existe, es decir, yo no puedo hacer consolidación de carga en un reefer, no puedo juntar la carga mía con la de otro, como si se puede hacer en la carga que es, ¿de qué tipo? General, ¿ven? Ya lo vamos entendiendo. No se puede. Entonces, si yo soy un exportador de productos congelados o refrigerados, mi venta es extrema. O te vendo aéreo, o te vendo todo lo que entre en un reefer. No hay término medio. La logística me condiciona mi forma de vender. ¿No? La logística condiciona mi forma de vender. O de repente el cliente me pide un lote de carga congelada que solamente ocupa un cuarto de contenedor y va a tener que pagar el flete por todo el contenedor. ¿Qué va a hacer? Si es que no lo quiere aéreo, ¿no? Y lo quiere marítimo. ¿Me dejo entender? Pero en la carga congelada o refrigerada no hay ese punto medio de la carga consolidada, ¿no? O es aéreo o es un full container o contenedor exclusivo. No hay punto medio. Entonces, muchas veces la logística también va a limitar o conducir la manera como yo voy a vender. Muy bien, continuamos viendo los tipos de mercancía. Hemos hablado de la carga congelada, la refrigerada, la carga valorada. ¿A qué le vamos a llamar carga valorada? Aquí tengo un ejemplo bien interesante. ¿A qué le vamos a llamar carga valorada? Es aquella mercancía que tiene poco volumen, pero que tiene mucho valor, ¿no? Esa es la carga valorada, ¿no? La mercancía de poco volumen, pero de mucho valor. Cuando hablamos de exportación temporal, me acuerdo que te comentaba de los sismógrafos, ¿no? Un sismógrafo, yo muchos años he entendido mineras, un sismógrafo puede ser del tamaño de una lonchera y puede valer $400,000. Eso es una carga valorada, porque es el tamaño de una loncherita, pero vale $400,000. ¿Saben qué hacíamos nosotros para transportarla? Le hacíamos una caja enorme y poníamos la loncherita en esa caja enorme. ¿Saben por qué? Porque si esa loncherita tú le hacías un embalaje del mismo tamaño, o sea, siguiendo las reglas de la teoría, se la podían robar fácilmente.
Entonces, para despistar al enemigo, un sismógrafo de este tamañito le hacemos un cajón enorme, enorme, y mucho papel encima, ¿no? Tipo, no sé, los dibujos de Bad Bunny, que habría un regalo y se pone una cajita, algo así, siguiendo más o menos, pero eso se hace para evitar hurtos. Eso se hace para evitar hurtos, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante. Recuerdo mucho que cuando yo recién empecé en este negocio de logística, yo era despachador, llamé una vez a una aerolínea y le pregunté cuánto estaba el flete para justamente un sismógrafo chiquito, ¿no? Y me dieron una tarifa. Y yo les dije, ¿y lo van a transportar como valorado o como general? Y la aerolínea me respondió, esa instrucción la tienen que dar ustedes. O sea, muy interesante. Quiere decir que ese sismógrafo de $400.000 se podría transportar como carga general. Si yo le doy la instrucción al medio de transporte que lo mueva como carga general. Y también se podría transportar como carga valorada si yo le doy la instrucción al medio de transporte de transportarlo como carga valorada. ¿Me dejo entender? ¿Cuál va a ser la diferencia en los protocolos de seguridad del medio de transporte? Si yo le pago un flete de carga valorada que va a ser el doble del normal, ellos van a activar protocolos de seguridad. Pero si yo les pago el flete normal, van a tratar mi carga de $500.000, que es chiquitita, como el courier o la paquetería que vale $500 o $600. Va a tener el mismo tratamiento. Entonces, ahí yo me arriesgo. ¿Estamos? Y les cuento un caso de cuán importante es la carga valorada. Fíjate, los exportadores de oro en el Perú, que obviamente hacen a ellos la exportación de oro que es carga valorada, normalmente venden bastante oro en Nueva York. ¿Y saben cuál es la ruta que hacen? Hacen la ruta Lima, Ámsterdam, Nueva York. Miren lo que les estoy diciendo, ¿ah? Lima, Ámsterdam, Nueva York. O sea, mandan la mercancía a Europa y luego en un vuelo de conexión la vuelven a bajar a Norteamérica. ¿Y por qué hacen eso? Porque KLM, la aerolínea KLM, es una de las que tiene mejores protocolos de seguridad para la carga valorada. Entonces los exportadores prefieren una ruta aparentemente absurda por el bien llevar de la mercancía. Y se puede hacer ese tipo de tráficos, ¿ah? Sin ningún problema. O sea, siempre que alguien te comente, oye, yo saco la carga de tal manera y tú te acuerdas del mapa y digas, oye, pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, algo hay detrás de esa aparente absurda ruta, ¿no? Algo hay detrás para proteger el producto. ¿Ok? Y finalmente está la carga peligrosa, que ese es todo un tema, porque cuando uno es exportador de carga peligrosa, no solamente tú estás auditado por la aduana como operador de comercio exterior, sino también estás auditado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, más conocido como la DGAC, que inclusive te obliga a tener un curso vigente de mercancías peligrosas. Olvídense, todo un tema de regulaciones. ¿Y qué es una mercancía peligrosa? Aquella que por su naturaleza va a ser corrosiva, inflamable, tóxica. Estamos hablando de personas, no de mercancías. Que parecido con la realidad, no la coincidencia. Entonces, eso es mercancía peligrosa. ¿Qué cargas peligrosas encontramos en la cotidianidad? Las pinturas. Las pinturas ANIPSA, CPT, todos esos son líquidos inflamables. ¿Qué otra mercancía peligrosa en la cotidianidad encontramos? El hielo seco, que ya le habíamos hablado. ¿Qué otra mercancía que se exporta e importa en el mundo encontramos? El agua oxigenada, la lejía, los fósforos. Son mercancías que se comercializan en el mundo y son mercancías de carga peligrosa. Cualquier producto que venga en spray también es carga peligrosa por el aire comprimido que tiene. Entonces necesitan de una logística diferente y bastante especializada. El tema de la mercancía peligrosa. Olvídense, es todo un tema. Al inicio de la separata, y aquí les puse mi canal de YouTube, ahí yo tengo muchas conferencias que dicto durante todo el año, y ahí van a encontrar una que hice hace poco en ProPerú sobre mercancías peligrosas, y es todo un tema bastante interesante. Por ejemplo, otro producto de mercancía peligrosa
que se exporta mucho del Perú al mundo es la raíz de rotenona. ¿Han oído hablar de la raíz de rotenona? Es una raíz que crece en Perú, que es un pesticida natural. Entonces te lo compran en el mundo como pesticida para que se siga considerando orgánico, ¿verdad? Porque recuerda, los cultivos son orgánicos cuando no hay químicos. Entonces Perú les vende afuera un pesticida natural, que es esa raíz de rotenona. Pero es tóxico, ¿me entiendes? Si yo pongo una raíz de rotenona aquí ahorita nos vamos a intoxicar. Necesito una manipulación especial. Entonces la mercancía peligrosa, no vayamos a pensar que es una mercancía así medio caleta, que es medio rebuscada. No, ya les he dado varios ejemplos que en la cotidianidad existen. Lo que les hablaba hace un momento, el nivel de tarifas va a variar según el tipo de mercancía. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso. O sea, ¿cuál creen que va a ser la tarifa más barata de los tipos de mercancía? Claro, la general, pues, ¿no? Y luego ya mientras más complejidad, congelado, refrigerado y demás, van a tener otros valores. Así que tengan mucho cuidado con ese tema. Hay que entender que mientras más compleja la mercancía, las tarifas son más altas. ¿Ok? Bueno, en el tema de los embalajes, les comento lo siguiente. La mercancía general, perecible, congelada, refrigerada y valorada, yo la puedo embalar según mi experiencia y según los embalajes que yo tenga en el mercado. Es decir, cajas de cartón, cajas de tecnopor, sacos, pallets, etc. Pero la mercancía peligrosa, la carga peligrosa, no la puedo embalar como yo quiero. La mercancía peligrosa tiene una reglamentación internacional. La mercancía peligrosa está regulada por el IATA cuando es transporte aéreo. ¿Qué es el IATA? La Asociación de Transporte Internacional, ¿verdad? Que es la autoridad de la carga aérea en el mundo. Y si es marítimo, va a ser regulada por IMO, que es la Organización Marítima Internacional. Entonces, todas las mercancías, todas las que están ahí de celeste, pueden embalarse según mi experiencia y según lo que me recomienden. Pero la carga peligrosa, que está aquí de rojo, no se puede embalar como yo quiero. Tengo que embalarla según los manuales de instrucciones de estas entidades que hace un momento hemos visto. Justamente hablando de los envases y de los embalajes, quisiera preguntarles algunas cosas para poder entender el tema de envase y embalaje. Yo puedo reutilizar cajas para exportar. ¿Se pueden utilizar cajas de segunda o no? ¿Se puede o no se puede? Claro, por supuesto que se puede. Es más, si ustedes pasan por la avenida Tingo María, casi llegando al cruce con Arica, van a encontrar varias tiendas que venden cajas de cartón usado o de segunda. Ahí pueden comprar sus cajas para exportar. Lo bueno de estas tiendas es que tú vas y ellos te dejan elegir las cajas, ¿no? Entonces tienen varias cajas ya desarmadas como en planchas y tú vas viendo cuáles todavía están resistentes y las puedes comprar. En la avenida Naciones Unidas, como yendo hacia La Mauta, hacia Chacrarío, que es esa parte, ¿verdad? También hay tiendas en Naciones Unidas que te venden cajas de segunda y tú puedes elegir. ¿Me dejo entender? Tú puedes ir a elegir cuáles puedes hacer. Así que no hay ninguna normativa que te diga que no. Mientras las cajas sean resistentes, las puedes usar. Y es más, a veces te saca de apuros, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que he manejado embarques del Ministerio de Comercio Exterior del MINCETUR y ellos pues hacen exhibiciones afuera y un día me encargaron de transportar, habían hecho los productos peruanos tejidos en lana. Entonces habían hecho un choclo que era de este tamaño, tejido en lana, un choclo, así hasta un poco más largo. Y tuvimos que ir a estos lugares para, por ejemplo, comprar cajas de refrigeradoras en buen estado para poder llevar productos de ese tamaño. Claro, obviamente las pones al revés, ¿no?
porque después vas a importar textiles marca Engine. La gente se va a confundir. Las volteas o las pintas, ¿no? Pero sí se pueden usar cajas de segunda. O puedes mandarte también a hacer tus cajas. No hay ninguna reglamentación para eso, ¿ok? Lo que sí es importante entender, por ejemplo, entonces acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, cuando son cajas de madera o pallets de madera, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debe tener ese embalaje? Un sello de tratamiento térmico, ¿verdad? Es decir, cualquier madera que se use como embalaje, no el producto de madera que tú exportas, no, la madera que se usa como embalaje. ¿Y qué madera puedes usar como embalaje? Las más recurrentes, cajas de madera, pallets de madera o también de repente jabas de madera, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la compañía manejamos varios clientes de artesanías y las artesanías van en cajas de cartón y las cajas de cartón las ponemos en jabas de madera para que sea más resistente a los posibles golpes. Entonces, sea que usemos pallets de madera, sea que usemos cajas de madera o jabas de madera, necesitamos tener sello de tratamiento térmico, ¿ok? ¿Alguien me puede decir cuál podría ser la consecuencia de que esa mercancía no tenga sello de tratamiento térmico? No hay multas por eso. Rechazan el... A ver, pizarrita de verdad. A ver, les voy a tomar examen de regímenes aduaneros. ¿Se puede, no? A ver, ¿cuál es el primer paso para hacer un embarque? La mercancía, ¿dónde tiene que ingresar? Tiene que ingresar a un depósito temporal, ¿verdad? Sea aéreo, marítimo, esto es indistinto de la vía. El primer paso para hacer una exportación es que la mercancía ingrese a un depósito temporal, ¿verdad? Pero antes de ingresar, también que ya debe estar listo. En este caso la 40, ¿no? Antes de ingresar. Cuando tú ingresas al depósito temporal te van a pedir el número de DUA. Eso ha cambiado, eso desde diciembre del año pasado. Entonces ustedes a exportar y me dicen, profe, pero no era así. No, este es más o menos tibia, es esto, no calentita, porque ya estamos en septiembre, desde diciembre. Bueno, la DUA numerada y tu embalaje. Pero ¿qué sucede? El operador del depósito temporal, que puede ser aéreo marítimo, puede ser Neptunia, puede ser TPP, Talma, Chorín, el que sea, este empleado que hace ingresar la carga está capacitado para que, si el embalaje de madera no tiene el sello, no lo va a dejar ingresar. ¿Me deja entender? O sea, ese personal del depósito temporal ha recibido la capacitación para decir, mira, esta caja no tiene sello, la carga no va a ingresar. Este pallet no tiene sello, no va a ingresar. Y no te deja ingresar. ¿Y qué pasa si no te dejan ingresar la carga del depósito temporal? Se atoró tu logística. Se atoró la logística. Llegar bien, llegar a tiempo, se disolvió. ¿Verdad? Ya no, ya perdiste. Ya perdiste, porque ¿qué vas a tener que hacer? De repente, si son pallets, vamos a la tragedia, si son pallets vas a tener que desarmar y volver a armar en pallets con sello de tratamiento. Y vamos a depender en qué depósito temporal te toca, porque no sé, pues, si vas a Villas o Quendo, hay espacios por ahí para hacerlo. Si vas a Talma, no. Vas a tener que salir de Talma, porque Talma te cobra por el espacio si te quedas, y irte a algunas partes por la vuelta, venir a Perú, tomar Valle, por ahí algún espacio para poderlo hacer. No voy a entrar en detalles de eso, lo que sí te voy a decir es que ya perdiste tiempo. Ese es el tema. ¿Estamos?
Entonces, esto te puede pasar si es pallet, si es caja de madera o si es java. Si no tienes sello de tratamiento térmico, estos señores del depósito temporal están totalmente capacitados para decirte esto no va. ¿Ok? Ahora, no solo eso, vamos a suponer que los pallets de madera están correctamente con sello de tratamiento térmico, pero como tú quieres ahorrar, algo que por sentido común debería ir en cajas, que debería ir en 3 pallets, tú las has acomodado solamente en 2 pallets. Entonces, las cajas de abajo están así, por todo el peso de las cajas de arriba. ¿Por qué? Porque debiste haber hecho 3 pallets y no 2. Ese señor del depósito temporal también está en la facultad de decirte, hey, está mal embalado, no ingresa, repaletiza, reembala y te aceptamos ingresar. Y también ya perdiste tiempo. ¿Ok? ¿Y saben por qué los depósitos temporales hacen esto? Porque el depósito temporal es el socio del transporte internacional. Entonces, el depósito temporal es el filtro que va a aceptar mercancías en buen estado para que después se vayan en el avión o en el barco. El depósito temporal no puede aceptar carga mal embalada, porque después de esa carga mal embalada en el avión o en el contenedor se van a terminar reventando y termina en un reclamo. Entonces, nosotros, sí. No, tú tendrías que, o sea, lo ideal es comprar el embalaje ya con el sello. Eso es lo mejor, para no complicarse. Eso es lo mejor. Y si quieres simplificarlo más, compra el embalaje a tu operador logístico. Porque tu operador logístico no se va a hacer el harakiri, pues no va a comprar embalajes sin sello. El mismo no se va a ocasionar un retraso o un mal servicio, ¿no? Correcto. Entonces, ese es el tema. Que el depósito temporal tiene potestad para juzgar el embalaje y decirte, ¿sabes qué? No entras. Y te quedas con tu camión ahí afuera con la quinceañera despechada. De verdad. Y entonces anda, busca dónde estacionarte para reembalar. Y por ejemplo en el marítimo, más allá de las 5:30 no te dejan entrar. Tienes que pedir servicio extraordinario. Y algunos por seguridad ya no dejan entrar tampoco, porque con todo ese tema de los preñados de contenedor y demás, entonces es complicado. Es complicado. Y eso te puede ocasionar perder el barco. ¿Verdad? Y te lo voy a poner más trágico para que lo concientices. Tu barco es de salidas quincenales y por este motivo perdiste 15 días más. Claro, si es aéreo, probablemente el siguiente vuelo, ¿no? Al día siguiente o 2 días después nada más. Pero en el marítimo el impacto puede ser mayor. ¿Ok? Entonces por eso venía esta clase. Esa es la idea. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Otra recomendación de los embalajes, no solamente es embalarlo bien para que no haya mal embalaje y pueda rebotar en el depósito, tener los sellos de tratamiento térmicos, sino también lo siguiente. Pregunto, ¿cuántos canales de control tenemos en la exportación? 2 canales de control, ¿verdad? ¿Cuáles son? Rojo y naranja, ¿verdad? ¿Qué significa naranja en la exportación? Revisión documentaria. El levante, ¿verdad? Que se puede marcar. Y el rojo, fuero físico. Muy bien. Nosotros no podemos embalar las mercancías de una manera demasiado recelosa. Es decir, yo no pues le voy a dar 7 vueltas de masking tape a la caja. Porque si sale a foro físico, si no se puede abrir por las buenas la caja, se va a tener que abrir por las malas. Y vas a tener que volver a gastar en más embalaje. Hay que embalar de una manera adecuada, pero sin exageración. Porque si tenemos rojo y naranja, siempre vamos a tener 50% de probabilidades que nos abran la mercancía. ¿Es correcto o no? Y es más, una mercancía de exportación puede abrirse hasta 3 veces en un despacho. Hasta 3 veces, ¿ah? O sea que no hay que ser tan receloso en embalar, sino embalar conforme un criterio, ¿no? ¿Y por qué digo 3 veces? Fácil,
Número 1, ese señor del depósito temporal que ya les está cayendo el peso, ¿no? Por todo lo que les estoy contando, también puede pedir que pase antinarcóticos tu mercancía. El famoso BOE, ¿no? Brigada de Operaciones Especiales. Entonces el almacén mismo, mira, ese señor del almacén es bien espeso, ¿ah? Porque ese señor no te va a dejar entrar por falta de sello y tratamiento, no te va a dejar entrar por mal embalaje, y si te deja entrar a su criterio, puede pedir inspección de antinarcóticos para tu mercancía. Entonces imagínate que tu mercancía va a pasar SENASA, BOE y Canal Rojo. Ahí están las tres. Totalmente posible, ¿ah? Totalmente posible. Entonces tu mercancía la van a abrir y la van a cerrar hasta 3 veces. Claro, hay maneras de coordinar que la BOE y el afuero físico sean a la vez. Hay maneras. Se reduciría a 2. Pero si no, van a ser hasta 3. Imagínate. Entonces, no hay que darle 20 vueltas de más que integra la caja, ¿no? Hay que embalar de una manera que se pueda desembalar y volver a embalar, ¿no? Hay que tener criterio en ese sentido. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Tengo algo con lo que mencionó en base al sello. ¿También aplica para la carga general? El sello. ¿El sello de tratamiento térmico? No, es que el sello es para el embalaje, indistinto del tipo de carga. Exactamente, si es una carga general, ¿qué tendría que decir en el sello? No. El sello de tratamiento térmico es para el embalaje que es de madera. No importa qué se está transportando en ese embalaje, si carga general o peligroso, lo que fuese. Eso no importa. El solo hecho que el embalaje sea de madera necesita un sello de tratamiento térmico. Es un sello estándar que dice HT y usted lo googlea, busca imágenes de Google, pone sello de tratamiento térmico y lo va a ver. Es un sello universal. Porque ese tema de la madera tratada es universal, es un tema peruano. ¿O cómo es? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Pictogramas, ¿verdad? ¿Por qué usamos imágenes? A representar este. Porque la mercancía la va a manipular personas que no necesariamente hablan español. Entonces, obviamente las imágenes son más universales, ¿verdad? ¿Qué significaría la copa rota? Frágil. La siguiente, no apilable. La otra, claro, sobre todo los líquidos. Todos los productos que tienen líquidos o sistemas de refrigeración siempre tienen que tener esa flecha que mira hacia arriba. Los líquidos, porque obviamente pues, no puede estar volteado, ¿no? Por algo tienen una tapa en un sentido, los envases. Los sistemas de refrigeración, las refrigeradoras, por ejemplo. Nosotros hacemos mucha carga, en nuestra compañía hacemos mucha carga de China a Perú, de estas máquinas para las cremoladas que venden en Cineplanet, esas cremoladas celestes, rosadas que dan vueltitas, esas máquinas que mantienen la chicha helada y que dan vueltas, todo eso funciona con refrigeración. Entonces hay que ponerlas con flechas hacia arriba y trasladarlas de esa manera, ¿no? Porque tiene sistemas de refrigeración. No se puede voltear, eso podría dañarlo. La otra imagen, ¿qué podría significar? Lejos del calor, lejos de la humedad, ¿verdad? Pero sin embargo, recuerden que las etiquetas son solamente signos externos, ¿sabes? Es decir, yo tengo que embalar bien por dentro, porque, por ejemplo, yo no puedo embalar mal por dentro, amparándome que si me pongo la copa, lo van a tratar como una ley a mi caja, ¿no? Yo por dentro también tengo que hacer mi chamba. Simplemente las etiquetas son signos de alerta, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya hemos hablado todo este tema del embalaje. La unitarización en el embalaje. ¿Por qué es importante unitarizar en la logística? ¿Por qué es importante unitarizar en la logística? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero trasladar
desde Lima hasta Auckland, en Australia, una mercancía. Normalmente la ruta va a ser por Santiago de Chile, por Sydney y luego Auckland, en Australia. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que los míos son 60 bultos o 60 cajas. 60 cajas que van a subir a un avión en Lima, que luego van a descargar en Santiago, 60 cajas, que van a subir a otro avión en Sydney, que van a volver a bajar para subir nuevamente a otro avión, y luego volver a descargar para que ya lo desahogue el cliente. 60 cajas que van a ir y subir a un avión. Un avión donde no solamente están mis cajas, sino las cajas de muchos otros exportadores. Y mientras esperan los vuelos de conexión, van a entrar a bodegas donde no solamente están mis cajas, sino las cajas de muchos exportadores, ¿no? Los aeropuertos en el mundo son gigantes, son inmensos en temas de almacén y demás. Es más, son tan grandes que, por ejemplo, solamente FedEx, conocen FedEx, ¿verdad? FedEx tiene su propio aeropuerto. ¿Sabían eso? En Memphis, Tennessee. O sea, estamos hablando de un operador logístico que ha tenido que hacer su propio aeropuerto, ¿ah? Y por ende sus propias bodegas, aparte de las bodegas de LAN, de United, de American Airlines y demás, de LAN, etc. Entonces fíjense, en el mundo las bodegas de carga son inmensas. Entonces el riesgo de que las cargas se pierdan puede suceder. A mí me ha pasado, por ejemplo, que hemos exportado 30 cajas de algo a Escocia y terminaron llegando 28 y otras 2 las encontraron en Inglaterra, después las volvieron a rutear para volverlos a llevar, etc. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un pedido de 60 cajas, ¿no sería mejor hacer esto? ¿Verdad? Imagínate que en un pallet puedo poner 30 cajas. ¿Cuántos pallets armaría? Según el ejemplo. 2, ¿verdad? Entonces, eso es unitarizar. Ya no manipulan 60 bultos, sino manipulan solamente 2. Entonces es más fácil controlar 2 bultos que 60. En la medida de lo posible, siempre paleticen. Pero ¿por qué digo en la medida de lo posible? Por lo siguiente. En el tema marítimo, ingresar carga paletizada a un contenedor nunca va a ser problema. Siempre y cuando no supere el alto, ¿no? El contenedor. Nunca va a ser problema. Pero ingresar carga paletizada en un avión, en algunos casos sí puede ser un problema. Porque puede ser que los aviones sean pequeños y no puedan recibir carga paletizada, sino solamente carga suelta. Por eso uso el término en la medida de lo posible. En carga marítima nunca van a tener problema para ingresar la carga paletizada. En el aéreo sí va a estar sujeto a las capacidades de la bodega del avión. Pero mientras ustedes puedan elegir y la unitarización o la paletización sea una opción, háganlo. Háganlo, porque es mucho más fácil manipular 2 bultos que 60, por poner el ejemplo que está ahí. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Aquí tenemos algunas imágenes. Fíjense, ¿qué materiales estamos encontrando aquí de pares? Se puede usar también, o sea, no te quieres complicar con el famoso sello, usa pared de plástico. Pero el pared de plástico resiste menos peso que un pared de madera. Más o menos su capacidad es al 65 o 70% de un pared de madera. También hay pared de aluminio, ¿no? Pero normalmente en el mercado vas a encontrar palets de plástico o de madera, de cualquiera de los dos. ¿Y cuál es el tamaño estándar de un palet? Correcto, 1 por 1,20, ¿verdad? Ya la altura la ponen ustedes, pero siempre el largo y el ancho está estandarizado en 1 metro por 1,20 metros. El estándar no es una reglamentación, me explico.
Si tú quieres palets de otras medidas, los puedes hacer. Nadie te va a decir nada. Pero los tienes que mandar a hacer. ¿Me entiendes? O sea, si tú quieres conseguir palets ahorita, si ahorita no vamos a conseguir palets, vamos a encontrar estos, que es el estándar que todos los proveedores tienen. Tú quieres otras medidas más grandes, más cortas, tienes que mandarlas a hacer. Sí. Por la clasificación de los palets, porque hay europales y más, hay medidas. Sí, pero el más usado es el Europalet, ¿no? Que es este que estamos hablando aquí de 1 por 1,20, ¿no? Otro tipo de pallet, o sea, por ejemplo, yo como exportador, ¿por qué cambiaría de pallets? Porque el cliente afuera me lo pide. ¿Me entiendes? Porque de repente es un requerimiento ya no de transporte ni aduanero, sino un requerimiento comercial del cliente que está del otro lado, ¿no? Que lo quiere en pallets más pequeños. Podría ser esa el tema, ¿no? Pero normalmente, en la mayoría de casos, se exporta este tipo de pallet, ¿no? Bueno, ya saben, la mayor virtud del pallet pues, son estos agujeros que tienen en medio que permiten la manipulación del montacarga, que eso es lo más importante, ¿no? La manipulación del montacarga. Ahora, yo les recomiendo algo. Si ustedes en sus locales de exportadores no tienen montacarga, lo que pueden hacer es contratar unidades de transporte más grandes y paletizar dentro del camión. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, con muchos exportadores, clientes míos de exportación que yo tengo, ellos en su local no tienen montacarga. Y cuando yo les cotizo un montacarga, me dicen, no, es muy caro. Yo les digo, entonces hacemos algo mucho más sencillo. Te traigo una unidad más grande a tu almacén, entonces tus sacos los metes dentro de mi camión y dentro del camión armamos los palets. ¿Me dejo entender? Y ya con los palets armados salimos al puerto, ¿no? Cuando llegas al depósito temporal, ahí dentro sí hay montacarga, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso te puede aliviar el costo de un montacarga, digamos en Breña, Pueblo Libre, en el centro de Lima, donde pueda estar el local del exportador. Hagan eso, sugieran eso a sus operadores logísticos, ¿no? Oye, armemos los palets dentro de tu camión. Simplemente lo que tienes que hacer es un camión un poquito más grande para que no estén tan pegaditos ahí paletizando y se puede hacer sin ningún problema. O hacer lo que se conoce como un trasegado, ¿no? O sea, viene un camión, de repente yo tengo un cliente que trae, por ejemplo, el café de Junín. Entonces viene un camión chiquito y yo lo espero con mi camión grande, entonces juntamos espalda con espalda, estamos hablando de camiones, juntamos espalda con espalda y pasamos del camión chiquito, los sacos sueltos, al camión grande, y ahí dentro paletizamos, ¿no? Entonces ya, cuando llegamos con los panes al puerto, al depósito temporal, ahí sí, pues hay herramientas para poder trabajar, ¿no? Y otra manera de unitarizar son los contenedores, ¿no? Están los de 20 y 40, que son los más estándares. En un momento más lo vamos a ver para analizar temas de consolidación. Tienes contenedores también con techo abierto. Esto sobre todo es cuando haces cargas de proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a tener una grúa que no se puede desarmar, ¿no? Que la altura es 4 metros. Y esa pieza no se puede desarmar. La altura de un container es 2 metros. 2 metros 35, entonces como miden 4 metros, pues es un contenedor abierto. O si es más ancho que lo normal, contenedores con los costados abiertos, contenedores con aire acondicionado, los rotíferos que hablábamos, en fin, un sinnúmero, ¿no? O sea, si es más ancho, más alto que lo normal, los contenedores flat rack, y si ya pues es más ancho y más alto y todo más de lo normal, solamente en plataforma. Ahora vamos a ver los medios de transporte, ya que hemos visto el tema de los embalajes. Hablemos del transporte marítimo. Cuando yo voy a contratar un transporte marítimo, y aquí en Buenos Aires les voy a hacer unas preguntas importantes que vayan a recordar. Cuando yo contrato un transporte marítimo, básicamente voy a tener que decidirme entre dos opciones. Una opción a la que voy a llamar Full Container Load o contenedor exclusivo,
y less container load, que significa menos de un contenedor lleno, ¿no? Es lo que conocemos en el argot logístico como carga consolidada y carga y contenedor exclusivo, ¿verdad? Carga consolidada y contenedor exclusivo. Pero ¿cuál va a ser mi criterio? ¿Cuál va a ser mi criterio para elegir si a mí me conviene un transporte de carga consolidada o un transporte exclusivo? ¿Cuál va a ser mi criterio? Mi criterio va a ser el siguiente. Fíjense. Vamos a recordar las dimensiones o el volumen de los contenedores, ¿ok? Vamos de nuevo por aquí. Un contenedor de 20 pies tiene en metros cúbicos 33 metros cúbicos, ¿correcto? Y un contenedor de 40 pies tiene en metros cúbicos 66. Utilizo estas dos medidas porque son las medidas más estándares que hay, ¿verdad? Ustedes en la calle normalmente lo que más ven es un contenedor de 20 y 40, ¿no? Cuando ven un contenedor chico es de 20, cuando ven uno que es el doble de chico es de 40. Ok. Ahora, el otro criterio sería pensar cómo se calculan los metros cúbicos. Y los metros cúbicos se calculan midiendo el largo en metros por el ancho en metros por la altura en metros. ¿Estamos? Así se calculan los metros cúbicos. Largo, ancho y alto en metros. Y esto se va a multiplicar por el número de bultos. ¿Ok? ¿Por qué uso la palabra bulto? Bulto es un término genérico, ¿verdad? Bulto puede ser un bidón, una caja, un pallet, etc. Esa es la manera como yo voy a calcular metros cúbicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que a mí me han hecho un pedido para exportar textiles. ¿Ok? Para exportar textiles. Y me han pedido poner los textiles en cajas y las cajas paletizarlas. ¿Estamos? Y obviamente ese tema lo está haciendo ahorita el área de producción, ¿no? Ellos están encargando de terminar de tejer, de ponerlo en cajas y de paletizarlo. Entonces yo como responsable del área de exportaciones le digo a los de producción, cuando terminen de paletizar, díganme en cuántos pallets ha entrado y cuáles son las medidas. ¿Ok? Entonces el área de producción me dice, ok, las medidas son 1 por 1,20, obviamente que es el estándar, y nos ha salido de altura 1,50 m. Y ha salido todo en 2 pallets. Entonces yo agarro mi Excel y hago este cálculo. ¿Qué estoy haciendo? Despejando la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Estamos despejando la fórmula. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos tengo en esta operación? Por favor, si me ayudan. 3.6. ¿Podrían confirmarlo? Estamos en la Facultad de Ciencias Matemáticas. No nos hagamos roches entre nosotros. 3.6, ¿verdad? Muy bien. 3.6 metros cúbicos. Perfecto. Un contenedor de 20 pies, 33 metros cúbicos. ¿Correcto? Solamente estoy ocupando una décima parte del contenedor. ¿Qué me conviene? ¿Consolidar con otros o un contenedor exclusivo? Consolidar, ¿correcto? Pero fíjate, has tomado la decisión en base ¿a qué? A un cálculo, ¿verdad? No es una decisión arbitraria. En los negocios, como en la logística,
se toman decisiones en base a cálculos. Entonces, a ti te conviene consolidado porque solamente vas a tomar una partecita del contenedor. Entonces vas a tomar el servicio LCL, ¿no? Donde lo que van a hacer es juntar tu carga con la de otro, la de otro y la de otro, ¿verdad? Un servicio consolidado o LCL. ¿Estamos? ¿Y cuándo te convendría full container? ¿Cuándo te convendría full container? Metros cúbicos sean de 66 o 33. No necesariamente. ¿Saben cuándo me va a convenir full container? Les voy a dar 3 situaciones. Normalmente las que tú vas a cambiar tu decisión de LSL a una decisión de FCL. Te voy a dar 3 situaciones. ¿Ok? Situación número 1. Que no puedas encimar carga. No puedas encimar carga. Te pongo un ejemplo. En la compañía nosotros tenemos una empresa importadora que trae porcelanato italiano. ¿Correcto? Que es carísimo, muy fino ese porcelanato. Y ellos lo venden pues en los edificios que se hacen en San Isidro, en Miraflores y algunos malls también. Entonces, ¿qué sucede? Él no puede traer el porcelanato en carga consolidada. Porque si lo trae en carga consolidada, él no tiene el control, ¿no? Encima de su porcelanato van a poner libros, van a poner textiles, mermeladas, ¿me entiendes? Y algo de eso puede dañar su mercancía. Entonces él, para tener el control, dice no, full container. Y cuando llega aquí el contenedor, nosotros lo entregamos en obra, abrimos el contenedor y solamente ha ocupado un caminito del contenedor. Los costados y la parte de arriba están con bolsas de aire o airbags para que amortigüen, pues, ¿no? Para que no venga bailando ese caminito. ¿Me dejo entender? O sea, todo está lleno de bolsas de aire y él solamente está ocupando más o menos a esta altura sus palets, pero solamente todo el largo de los 12 metros de un contenedor de 40 pies que tiene 12 metros de largo. Entonces ahí tenemos un operador de comercio exterior que toma la decisión de FCL por un tema del bien llevar de la carga. No porque literalmente llenemos 33 metros cúbicos. ¿Me dejo entender? Entonces, el primer criterio para decidirte por el FCL, el primer criterio, el bien llevar de la carga, ¿no? Mercancía especial, como en este caso el porcelanato. Ahí tienes un criterio. Segundo criterio, tarifa. Tarifa. Aquí te doy otro tip. Cuando tú tengas de 15 metros cúbicos para arriba en tu cálculo, pide las 2 opciones de flete. ¿Cuánto te cuesta el flete en LSL y cuánto te cuesta en FCL? Y probablemente el flete en FCL, aún así no llenes todo el contenedor, te salga más barato. Me dejo entender, pero eso te va a pasar cuando tengas de 15 metros cúbicos para arriba. De 15 para abajo, a ojo cerrado, va a ser más barato el LSL. Entonces ahí tenemos un segundo criterio, ¿verdad? Que sería por tarifa. Y un tercer criterio, ya lo habíamos dicho más temprano, por temas de temperatura. La mercancía congelada no se puede consolidar. ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, no es que sea tan literal, ¿no? O sea, el comercio exterior lo que menos es ir pegado a un libro, ¿eh? Eso se lo digo desde ya. Entonces, hay situaciones, hay casuística que nos va a ayudar en todo ese tema. Luego tenemos el transporte aéreo. Pero antes, criterios para elegir una ruta óptima de transporte marítimo. Lo primero, menores tiempos de tránsito, ¿no? Es un buen criterio. Lo que hablábamos temprano, transbordo no complicado. ¿Para qué? Para evitar inspecciones aduaneras en el punto intermedio, ¿no? Predilección por las rutas directas en la medida de lo posible. Estamos reforzando nada más lo que ya bastante hemos hablado más temprano. Agente consolidador que asegure los APES. De esto vamos a hablar en un momentito más. Mucho cuidado. ¿Qué es un flete colete?
paga en destino. Se paga en destino, ¿verdad? Y un flete prepagado se paga antes de que se pague. Hay que tener mucho cuidado. No todas las navieras aceptan un proyecto. Entonces, si tú le ofreces a tu cliente afuera, ¿no? Si tú le ofreces a tu cliente un flete colete, primero consúltalo antes de hacerlo. Prepagado todos te van a atender, claro, primero pagas el flete y después sale la carga. Pero colete, o sea que primero sale la carga y después pagas, no todas las líneas navieras te lo van a aceptar. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el consejo aquí? Antes de ofrecer un colete, primero pregunta. ¿Ok? No hagas al revés. ¿Cuál es el documento que instrumento de transporte marítimo? El Bill of Lading, ¿verdad? Y fíjate, ese Bill of Lading de que estamos hablando de transporte marítimo tiene varias facultades. El BL es el contrato de transporte. Es decir, tú no tienes que firmar ningún contrato con la naviera, ¿no? Ni con el agente consolidador. El BL es suficiente para ayudarte en eso. Probablemente el segundo punto sea el más sensible, tengan ustedes mucho cuidado. El BL es un título valor. ¿Qué significa que es un título valor? Que al endosarlo se puede transferir la propiedad. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado o si lo saben. ¿Qué pasa si tú embarcas un contenedor, verdad? Y luego del zarpe te emiten el BL. Tú agarras el BL original, después que te ha pagado tu cliente en Japón, digamos, tu cliente en Japón te pagó y tú tienes el BL original. ¿Qué haces cuando ya te ha pagado, la operación está segura? Agarras el BL, lo pones en un sobrecito y lo mandas por DHL, por FedEx, hacia el local de tu cliente japonés, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Claro, y él ya recibe el BL y con eso desaduana. ¿Qué pasa si a los 2 días te llama DHL y te dice se perdió el BL? Se perdió el BL original. Se perdió el BL original. ¿Qué pasa? Pasan 2 cosas. A la primera, ¿le vas a reventar la puerta de DHL? Sí, pero te cuento algo. Los couriers tienen responsabilidad hasta $100, nada más, por paquete o documento extraviado. Entonces DHL te dice, toma tus $100, hermanito, gracias. Y están dentro de la ley, y están dentro de la ley. Pero, ¿qué ha pasado contigo, exportador? Tienes un problema. La naviera, para emitirte otro nuevo juego de originales, te va a pedir una fianza bancaria por el valor de la documentación. Perdón, por el valor de la mercancía. Por el valor de la mercancía. ¿Qué tal? Vas a tener que inmovilizar de tu banco capital para emitir una carta fianza y dársela a la naviera para que te emita un nuevo juego de originales. ¿Problema o no? Tremendo problema. ¿Y sabes por qué lo hace la naviera? Para evitar que en destino aparezcan los dueños. Pues. ¿No ves que hay un BL original perdido por ahí? Y uno nuevo que ellos están emitiendo. Entonces, una vez que ya la naviera demostró que en destino se retiró el contenedor, te devuelve tu fianza. Pero el tema es que si no tienes esa plata en la cuenta para inmovilizarla, el banco no te va a dar ninguna fianza. ¿Me sigues? Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Ese es uno de los riesgos del BL. Ahora, la recomendación, ¿cuál sería? Que los impriman en destino. ¿Me entiendes? Dale la instrucción a tu operador. No me impriman los BLs originales en Perú, imprímelos en Japón, por seguir con el ejemplo. Imprímelos en Japón. Y que te los impriman en destino. ¿Me dejo entender? Pero previa orden tuya. Claro, si el japonés te sigue debiendo, no des el permiso para que se impriman en destino todavía. Primero que te cancele el saldo. Porque ¿qué pasa si no te ha cancelado el saldo y tú das la orden que se imprime el BL en destino? Lo puedes desaduanar y sin pagarte. Entonces, en exportación lo que yo recomiendo
es que el BL se imprime en destino para evitar contratiempos, ¿no? Por lo delicado. Y si eres un importador, guarda tus BL bajo 7 llaves literal, ¿no? Sobre todo si tienes empleados y demás, porque por ahí puedes tener algún problema. O sea, casos de robo de BLs y mal uso han habido, ¿no? Y mientras uno se acerca al depósito temporal con todos los documentos formales, el depósito temporal te va a dar una carga. Así tú seas el falso dueño. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Profesor, ¿Sí? La dirección, si digamos soy un importador y el de origen ha mandado su BL por DHL no llega a la dirección. Lo perdió, ¿ya? No, digamos que no llega a la dirección. ¿Quién tiene que ser ese tren para que salga o sea, para poder Pero ¿a qué llamas que no llegó a la dirección? ¿Que lo entregó una dirección equivocada? Que no le ha llegado a la dirección y por lo tanto sigue en DHL. ¿En DHL en Perú o en origen? Perú. Ya. No, pues llamas a DHL con el número de guía y le dices que vas a ir a recogerlo, ¿no? Ah, normal. Sí, o le saqueas la dirección, claro. Eso es un trámite sencillo. El BL, recuerden también, es un comprobante de pago, ¿ah? ¿Saben eso, verdad? O sea, y eso ustedes probablemente sus contadores se van a tener que explicar que están acostumbrados a recibir facturas por todos los pagos. O sea, tú pagas un flete de 5.000 y el BL dice 5.000 y ese es el comprobante por la transferencia. Por supuesto que sí. Es un documento aduanero, ¿verdad? Porque en la exportación tú regularizas tu expo de 40 a 41 con el BL. Y en la importación, si no tienes los BLs originales, con los vistos buenos y endosados, no puedes retirar mercancía del depósito temporal. ¿Ok? Muy bien. Ese es el tema del BL, ¿no? Ahora, ¿con cuánto tiempo de anticipación se prepara una carga marítima? Una carga marítima debe estar lista más o menos 48 o 72 horas antes del cierre de la nave. Fíjense, ¿ya? Cuando uno va a embarcar marítimo, recibe un documento que se llama booking. Y el booking te dice, ¿no? Te pone, el booking tiene una palabrita acá, ¿no? Cut off. Entonces te dice cut off 13 de septiembre. Cut off 13 de septiembre, o sea, jueves 13 de septiembre es el cut off. Entonces, tú al 13 de septiembre ya tienes que haber ingresado la carga, ¿verdad? Perdón, primero haber numerado la DUA, haber ingresado la carga, si la carga tenía que pasar SENASA, haber pasado SENASA, si la carga fue movilizada por BOE, haber pasado BOE, si la carga tiene aforo físico, haber pasado el aforo físico, haber dejado tu pago de los derechos de embarque, todo eso debe estar listo antes del 13 de septiembre. Y la carga normalmente está saliendo 48 horas después, ¿no? Está zarpando más o menos un 15 de septiembre. Entonces yo te diría, si el corte es el 13, tú ingresas la carga el 10. El lunes 10 de septiembre ingresas la carga. Si tienes que pasar inspecciones, tienes el 11 y el 12 para que las pasen. Y el día 13 estás tranquilo para poder embarcar. ¿Saben? El embarque marítimo tiene que estar listo 3-4 días antes que la nave salga de Callao. O sea que no se pueden hacer operaciones de urgencia marítimas, solamente en el aéreo. ¿Y cómo justamente es el tema del transporte aéreo? En el transporte aéreo no tenemos consolidado el contenedor exclusivo. No tenemos esas reglas de juego, por decirlo de alguna manera, pero sí tenemos otras reglas de juego. ¿Y cuáles son esas reglas de juego? Las siguientes. Para empezar, en un embarque aéreo, a diferencia del marítimo, en el marítimo todo tiene que estar listo, ¿cuánto tiempo? 3 a 4 días antes de la salida de la nave. En el aéreo todo puede estar listo 6 horas antes de la salida del vuelo. O sea que si por ejemplo tu vuelo está reservado para hoy a las 23 horas, es la salida del vuelo, a las 23 horas el corte de vuelo, ¿a qué hora es?
a las 17 horas, ¿verdad? Entonces, si tú ingresas la carga a las 8 de la mañana, tienes 9 horas para trabajar todo, la DUA y las inspecciones. Entonces, en el aéreo uno sí puede hacer un embarque rápido y ligero. ¿Me dejo entender? Digamos, reservo para el lunes a las 11 de la noche. Lunes 8 de la mañana estoy en Talma con mi carga. Y tengo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para superar el tema de cenaza, para superar el tema del rojo, si es que me sale rojo. Y ese mismo día puedo volar la carga. Todo tiene que estar 6 horas antes. ¿Perdón? No, pues claro, estamos viendo en una situación en la que no sale rojo. No siempre sale rojo. No siempre sale rojo. Entonces puedo trabajar en un mismo día. Esa es la gran diferencia entre un marítimo y un aéreo. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas de juego del transporte aéreo? No son en base a LSL y FSL como lo habíamos dicho antes, sino en base a los tipos de avión, que son dos. ¿Ok? Primero tenemos los vuelos de pasajeros, con la abreviatura aquí PAX. ¿Ok? Que tu carga se transporte en un vuelo de pasajero tiene una buena noticia y una mala noticia. Vamos a empezar con la buena. Como es un vuelo de pasajero, los itinerarios se cumplen. ¿Me dejo entender? O sea, la mercancía sale, conecta y arriba a destino en los tiempos que ya están programados. ¿Por qué? Porque transportan pasajeros. Y en realidad les digo algo, el negocio de las aerolíneas son los pasajeros. La carga es solamente su utilidad marginal, o sea, una ganancia adicional, pero la razón de ser económica de las aerolíneas son los pasajeros. Entonces la buena noticia es que el itinerario se va a cumplir. Que tu carga vaya en un vuelo de pasajeros tiene esa buena noticia, ¿ok? ¿Cuál es la mala? Que tu carga puede tener un vuelo reservado y no volar en ese vuelo. Por la siguiente razón. Antes que el avión despegue, se le hace un análisis que se llama peso-balance del avión. ¿Para qué? El avión tiene un límite de peso para volar. Porque si un avión vuela con más de ese límite de peso, el combustible se acaba más rápido. Y obviamente pueden haber tragedias, ¿no? Entonces, si el avión tiene más peso del que está limitado, hay que bajarle cosas al avión. ¿Y qué creen que van a bajar? ¿Al pasajero? ¿Al equipaje? No, a la mercancía. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber. Son las reglas de juego del transporte aéreo, ¿ah? ¿Ok? ¿Por qué te lo digo? Porque de repente, imagínate, tú un día viernes cerraste el día con la información de tu operador logístico que decía que tu carga estaba viniendo de Miami a Lima en un vuelo de pasajero. Entonces tú el día lunes que regresas a tus labores, prendes tu computador con toda la idea de que la carga ya está en Perú, ¿no? Porque es un vuelo de 5 horas y hacer tu nacionalización. Y resulta que lo primero que encuentras es un mail de tu operador diciendo que la carga no se embarcó, porque había exceso de equipaje de pasajeros. ¿Estamos? Entonces, eso es normal. Es, como se dice, parte de, son las reglas del juego del transporte aéreo. El otro tipo de avión que existe es el avión carguero. Su mismo nombre lo dice, solo transportan carga. O sea, imagínate, todo el avión es una inmensa bodega. Solamente hay tripulantes, pero no pasajeros. ¿Cuál es la buena noticia de volar en un carguero? Que hay mucha capacidad de volumen. Mucha capacidad de volumen. ¿Cuál es la mala noticia? Que el negocio del avión carguero es salir lleno. Entonces, si no llena el avión, puede reprogramar su salida. Entonces, el vuelo puede estar programado para las 23 horas y termina saliendo a la 1 de la mañana del día siguiente. Y de repente no sale a la 1, sino sale a las 3 de la mañana y así. ¿Por qué? Porque hay mercancías que están reservadas de espacio
pero porque por un tema de aduana todavía no están entrando a la zona de embarque, pero que se sabe que en una zona más van a entrar. ¿Qué va a hacer el avión carguero? Disculpen la expresión, va a aguantar la salida del avión hasta que llene todo lo que en teoría tiene reservado. ¿Me dejo entender? Entonces también te puede pasar que tú estás esperando que tu carga salga hoy a las 10 de la noche y cuando a las 11 de la noche estás al tracking de la aerolínea, la carga no ha salido. Y si es un vuelo carguero, puede ser que sea porque está suspendiendo la salida hasta poder llenar. Entonces tiene su pro y su contra. ¿Correcto? Ahora, pregunto, ¿yo puedo elegir volar en pasajero o en carguero? O sea, yo como exportador o importador, ¿tengo la capacidad de elegir? ¿Sí? Va a depender del tráfico y de la flota. Por ejemplo, de la flota. Imagínate que yo traigo mercancía de Paraguay. Los aviones que vienen de Asunción a Lima son aviones de pasajeros. No puedo elegir. Pero imagínate que yo comercializo con Miami. Ahí sí puedo elegir, porque para Miami hay pasajeros y cargueros. ¿Me dejo entender? Va a depender de la flota y de los tráficos. Va a depender de eso. ¿Ok? Sin embargo, también se pueden hacer logísticas personalizadas para el tema. A nosotros nos pasó una vez que teníamos que traer de La Paz, Bolivia, a Lima, unos módulos que tenían de altura 2,10 metros y no se podían desarmar. Entonces, ¿qué hicimos? No hay vuelos cargueros de La Paz a Lima. Entonces subimos la carga hasta Miami, porque sí habían cargueros de Miami a La Paz, y luego de Miami lo bajamos a Lima. ¿Me dejo entender? Entonces se pueden hacer ese tipo de diseños de operación. Lo importante en este minuto es que entiendan la diferencia, ventajas y desventajas de un pasajero y un carguero. ¿Correcto? No se olviden que esta es la fórmula para medir el volumen en el transporte aéreo. En el marítimo eran los metros cúbicos, como lo habíamos visto ahí. En el aéreo es un poco diferente. En el aéreo son las dimensiones, pero en centímetros, divididas entre 6.000. ¿Por qué entre 6.000? ¿Cómo se llama la autoridad aérea? Lo dijimos cuando hablamos del transporte aéreo. El IATA. Ellos son los que imponen la fórmula. ¿Me dejo entender? O sea, si mañana, voy a ser medio arbitrario como ejemplo, ¿no? Si mañana al IATA se le ocurre cambiarla por 8.000, yo tendré que enseñárselo sobre 8.000 y así, ¿no? O sea, nos ajustamos a lo que las autoridades de la aviación nos dicen. ¿Y para qué nos sirve esta fórmula? Porque si el resultado de esta fórmula es mayor al peso, le van a cobrar por el volumen. Mucho cuidado con eso, no era de armar presupuesto. ¿Ok? Igual, fletes prepagados y colet. Prepagados todos se entienden. ¿Qué hay que hacer antes de ofrecer un colet? Consultar. Me pasó una vez, tengo años en esto, por eso te cuento varios casos. Nos pasó una vez como agentes de carga que enviamos un colet a Venezuela, en el tiempo que todavía se exportaban bastante textil peruano a Venezuela, porque antes habían, miren, tan así que yo recuerdo que costaba en mi oficina, unos textileros abrieron una agencia de aduana propia de ellos, porque les hacía más barato tener su propia agencia para exportar textiles a Venezuela. ¿Y saben qué pasó? Una vez mandamos un embarque a Venezuela y el flete era por casi $5.000. Y como a la semana nos dimos cuenta que allí en Caracas nadie había ido a desaduanar la carga. Iban 2 semanas y nada, 3 semanas y nada. Y a las 6 o 7 semanas que nadie había desaduanado la carga en Venezuela, que no era nuestra responsabilidad como operadores, porque nuestro trabajo terminaba en llevar la mercancía hasta el aeropuerto de Caracas nada más. La aerolínea nos manda un correo y nos dice: les vamos a cobrar, vamos a revertir de colet a prepaid, así que ustedes como operador logístico nos deben $5.000 a nosotros, la aerolínea. ¿Me dejo entender? O sea, hicimos un colet por $5.000 con la colet. Llegaba allá, el importador allá pagaba los $5.000, le daban su guía y desaduanaba. Pero nunca desaduanó el importador.
Entonces LAM nos revirtió y cambió de Colet a prepaid y nosotros pasamos a ser deudores ante LAM. Y en uno de los tantos convenios que hay en la aviación de carga, que es Derecho Comercial Internacional, dice que la aerolínea puede revertir. Y saben que había pasado un importador, había fallecido. O sea que ni siquiera se iba a poder ubicar. Y bueno, tuvimos que ubicar al exportador aquí, hacerle entender y fuimos a medias, ¿no? Pero imagínense, los colets, si no se pagan el destino, te los pueden terminar revirtiendo en contra. Y eso está normado por normas para las normas internacionales. A mí ya, en estos más de 2 años ya me ha pasado una vez. No lo sabía hasta que me pasó. Creo que normalmente pasa en la vida. La guía aérea o el Airway Bill es igualito que lo que hemos explicado en el Bill of Lading. Es un documento de pago, un documento aduanero y un contrato de transporte. Pero ¿qué cosa no es? ¿Qué le falta ahí que sigue en el Bill of Lading? A ver, ¿qué falta ahí? Que no lo he puesto. Que no es título valor, es decir, en la guía aérea sí no se puede transferir por el 12 la propiedad. Eso solamente pasa con el BM. Muy bien. ¿Qué transporte es mejor, el marítimo o el aéreo? Exacto. Qué gusto me da escucharlos decir eso, porque hay mucha gente que es muy genérica en el tema y dice marítimo, pero no necesariamente, porque acuérdense que el marítimo tiene costos que el aéreo no tiene, los famosos costos de descarga. Cuando es importación, los famosos costos de descarga. Cuando es exportación, los famosos costos de embarque, que en el aéreo no hay. ¿No? Que en el aéreo no existe el visto bueno, no existe la tarja, en el aéreo no existe. Entonces, si tú vas a traer una cajita chiquita, por ejemplo, un paquete del tamaño de este libro, te conviene traerlo aéreo. Porque marítimo, los gastos de uso del puerto aquí van a terminar valiendo 10 veces lo que vale este libro. Va a carecer de sentido. Entonces, no es mejor uno que el otro, sino depende de la necesidad del negocio. Depende de cada negocio. Les cuento, yo tengo clientes que embarcan castañas, sachainchi, quinoa, 5, 6, 7 toneladas aéreas al mercado asiático. Aéreas, ¿ah? Entonces, yo obviamente no le pregunto eso al cliente exportador, porque no es mi incumbencia, pero puedo tejer hipótesis, ¿no? O sea, debe de pagar muy bien ese producto en el mercado asiático para que ese cliente asiático, pagando $12,000, $13,000 de flete, le sea rentable vender ese producto allá. ¿Te das cuenta? Como también tengo otros clientes, por ejemplo, de importación, que se traen 200, 300 kilos de mercancía en marítimo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sí pueden esperar los 30 días de tránsito de China al Callao. Entonces, en realidad, el aéreo no es mejor que el marítimo. Eso depende de la necesidad de cada negocio, ¿verdad? Pero sin embargo, tú como exportador, por ponerte en ese papel en este momento, tienes que tener la capacidad de manejar embarques aéreos y marítimos. ¿Por qué? Imagínate que tú siempre le marcas marítimo al cliente, que esté en Seúl, y el cliente tiene una urgencia para reponer stock. ¿Vas a tener que usar el aéreo o no? Y tienes que saber cómo es la operativa del aéreo también, ¿no? Y tu cliente te va a ver muy bien, porque va a decir, ¿de qué bacán este exportador peruano? O sea, me sabe atender en tiempos normales y también me sabe atender en tiempos urgentes. Así que es súper importante. ¿Ok? Muy bien, y ya para terminar, ¿cuáles son los operadores logísticos que utilizamos en estos medios? Por ejemplo, del agente de aduana ya hemos hablado al principio, ¿verdad? ¿En qué casos uso agente de aduana? ¡Salud! ¿En qué caso? A ver, una sola persona. No. Un agente de aduana se puede usar en cualquier caso.
Si yo tengo una exportación de $1000 y quiero usar un agente de aduana, ¿lo puedo hacer? Sí. Por supuesto que sí. Un agente de aduana se puede usar en cualquier caso. ¿Me dejo entender? Solo que obviamente sabemos en qué casos son opcionales y en qué casos son obligatorios. Solamente un recordatorio, porque de esto ya hemos hablado más temprano. Pero acuérdense, quédense con esta idea: el agente de aduana se puede usar en cualquier caso. En cualquier caso. Yo he tenido clientes, y si aquí hay algún contador de repente nos puede aclarar el motivo. Yo tengo clientes que me sacaban embarques de $1000, $1200 con DUA. Y yo les preguntaba, ¿no? Y les decía, oye, mira, no voy a ser sincero contigo, ¿no? Tú podrías hacer esto simplificado, porque quizás a mí solo como transportista y tú hacer la parte aduanera. Y ellos siempre me decían, las políticas de contabilidad de mi empresa exigen que toda exportación tenga DUA, no simplificada. Entonces ellos, no importando el valor, siempre se acaban con DUA. Y siempre, y eso lo he pasado con 3 o 4 clientes exportadores, ¿ah? Siempre la respuesta de todos era más o menos parecida: políticas de contabilidad. Entonces parece que su contabilidad siempre tenía que ir de la mano, ¿no? Una factura, una DUA, no una simplificada. Entonces, uno puede utilizar un agente de aduana en cualquier caso, solamente que ciertos valores se lo vuelven opcional y ciertos obligatorios. Habíamos hablado del transporte aéreo, ¿verdad? El operador logístico del transporte aéreo, ¿quién es? El agente de carga. El dibujito yo creo que es bastante literal, ¿eh? El agente de carga es el intermediario. ¿Entre quién? Entre el exportador o importador y la aerolínea. ¿Eso qué significa? Significa que no puede existir una relación comercial entre el exportador y la aerolínea. No puede existir, siempre tiene que ser intermediada por el agente de carga. Si usted ahorita llama a LAN Cargo, a KLM Cargo, siempre le van a decir, ¿quién es su agente de carga? O le van a decir, ¿de qué agencia de carga me llamas? ¿Me entiendes? O sea, si tú llamas a la aerolínea para pedir un flete o algún tema técnico, la señorita que te va a contestar, o el señor que te va a contestar, te va a decir, ¿de qué agencia de carga me llamas? Y tú le vas a decir, no, soy un exportador. Señor, tiene que hacer todo esto mediante su agente de carga. O sea, así está establecido, ¿no? El que reserva los espacios, negocia las tarifas, es tu agente de carga, que es tu intermediario ante la aerolínea. ¿Ok? Ahora, algo muy interesante. Si ustedes ven su separata y ven la lámina, yo he puesto aquí exportador o importador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. No he puesto solo exportador. ¿Por qué? Porque en ciertas situaciones va a ser el exportador el que contrate al agente de carga y en ciertas situaciones el importador. ¿Y de qué va a depender eso? Del Incoterm. ¿Correcto? O sea, yo como exportador no siempre voy a ser el que contrate al agente de carga. Y tú como importador tampoco. Va a depender de las situaciones. Por ejemplo, ¿en qué Incoterms el exportador contrata al agente de carga? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En qué Incoterms el exportador contrata al agente de carga? En CPT, es aéreo, ¿cuál es? En SIP y en cualquiera de los 3D. ¿Saben cuál es el truquito? Hacerte esta pregunta. El que asume el flete es el que contrata al agente de carga. Entonces, si yo soy exportador y vendo en cualquiera de estos Incoterms, soy yo el que tiene que buscar al agente de carga. ¿Y en qué caso es el importador? Si compra, por ejemplo, en Edmond, ¿por qué va a recoger de la fábrica del proveedor? Él tiene que contratar un embarcador hasta Perú. ¿Y en qué otro caso? En FCA. Muy bien. Claro, porque en FCA se lo vende sin flete. ¿Se dan cuenta? O sea, los operadores y los Incoterms están bien relacionados. Luego, si la carga es LCL, mi intermediario, ¿quién va a ser? Un agente consolidador, ¿verdad?
Otra vez, este dibujo es literal. El agente consolidador está en el medio. ¿Qué significa eso? Yo no puedo llamar a una naviera para que me consolide carga. Las navieras, escúchenlo bien, regla de oro en la logística, las navieras no consolidan carga. Para eso existen los agentes consolidadores. Las navieras no consolidan carga. O sea, tú no puedes llamar, por ejemplo, a Green Andes, que es, ¿no?, el agente marítimo acá de Evergreen, y decirle, ¿cuánto me cobras por 2 metros cúbicos? No. Ellos te van a atender si tú estás en la capacidad de despachar a un contenedor exclusivo. ¿Sería usted la pregunta? Sí, una consulta. ¿El agente consolidador es igual que el agente de carga? No necesariamente. Es muy buena tu pregunta y te felicito. No necesariamente. ¿Por qué? Porque para ser un agente consolidador marítimo, tú tienes que tener un espacio físico en el depósito temporal. ¿Entiendes? Si no lo tienes, no eres un consolidador marítimo. En cambio, para ser agente de carga no necesitas tener bodega, porque de frente lo mandas a Talma, que es la bodega aérea. Me dejo entender, para ser un consolidador marítimo tú tienes que tener un espacio físico en el depósito temporal. ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, para carga LCL, o sea, menos de un contenedor, siempre se intermedia a través del agente consolidador, ¿correcto? Y en este caso, ¿en qué Incoterms contrata el consolidador el exportador? Hago la misma pregunta que hice en el aéreo, ahora con el marítimo. ¿En qué casos contrata el consolidador el exportador? ¿En qué Incoterms? En CFR, en CIF y los 3D. ¿Y en qué casos el importador es el que contrata al consolidador? Export, muy bien, ¿y qué más? FOB, y falta uno más. Falta uno más. Por ahí lo dijeron despacito. Ahí está. Entonces, esto se entiende mejor cuando lo vinculas con los Incoterms, saber quién contrata a quién, ¿no? En tanta intermediación y tanto operador, quién contrata a quién. ¿Se entiende estos ejemplos, verdad? Esta vinculación de Incoterms con operadores es básico. Luego otro operador, la naviera misma, en el full container. En full container sí se puede. En full container sí se puede tratar directo con la naviera. La naviera te va a recibir con los brazos abiertos. Cuando sea full container, sí puedes trabajar con la naviera. Pregunto, ¿será la misma respuesta para full container que para LCL, lo que está en la pizarra? ¿Será la misma respuesta para full container y para LCL, lo que está en la pizarra? ¿De los Incoterms? ¿Sí o no? Sí, claro, porque el transporte no ha cambiado, esas condiciones no han cambiado. Solamente cambia que llenas o no llenas un contenedor. Pero la situación es la misma. Agentes de seguro, no se preocupen que ya estamos terminando. Agentes de seguro. Un operador abandonado, poco conversado, pero muy importante. ¿Por qué debo asegurar mi carga? Fíjate. ¿Qué dice la regla de la Haya-Bisbee del año 79? Invadiendo un poquito el derecho comercial internacional. Dice que, te cuento lo que dice la regla de la Haya-Bisbee. Dice que si tú contratas un transporte internacional marítimo y ese transporte internacional marítimo arruina tu carga, ellos se deben indemnizar. ¿Qué te parece? ¿Suena bien o no? Suena bien, ¿verdad? Y así lo dice, ¿ah? Según las reglas de la Haya-Bisbee del año 79. Tú contratas un transporte marítimo, ¿cómo instrumentas el contrato? Como el BL, ¿verdad? Y si arruinan tu carga, te indemnizan. Hasta ahí todo suena muy lindo.
Pero entonces tú me podrías decir, profe, pero entonces si el transporte marítimo me indemniza si me malogra la carga, ¿para qué voy a contratar un seguro? ¿Sabes por qué? Porque a la vez que esta regla de la Haya vuelve responsable al transporte internacional, también limita su responsabilidad. Y nos dice la regla de la Haya que en el transporte marítimo el transportista es responsable hasta $2.76 por kilo de mercancía siniestrada. Entonces tú te estabas trayendo marítimo 100 laptops. ¿Correcto? Vamos a hacer números así sin pizarra, ya para calcular. Estamos en la facultad de matemáticas. Estamos haciendo 100 laptops marítimos. ¿Estamos? Imagínate que cada laptop pesa 2 kilos con todo y caja. ¿Cuánto peso tiene el embarque de laptops en total si son 100 laptops? 200 kilos. Perfecto. Imagínate que son laptops de $3.000 cada una. ¿Cuánto tienes en mercancía? En dinero. $3.000 cada laptop, son 100 laptops. Tienes 100 laptops a $3.000 cada una. Lo metas 2 ceros nada más de esos 3. $30.000, ¿verdad? ¿Estamos? No, $300.000. $300.000. ¿Cuánto pesa? 200 kilos. Estamos todos en lo mismo, ¿no? $300.000 de valor, 200 kilos. El transporte marítimo lo arruinó. 200 por 2.76. 4.72. Son los $472. Es lo único que la naviera te va a devolver. Claro, tú dices, mi abogado. Si tu abogado es honesto, te va a decir, vamos a perder. Porque le vamos a reclamar y nos va a sacar las reglas de la Haya, que es derecho comercial internacional al que el Perú obedece. Entonces la naviera te está devolviendo casi $500 y su devolución es legal. Su devolución es formal. ¿Estamos? O sea, tienes una normativa internacional que ve el producto por lo que pesa, no por lo que vale. Y mira, en el aéreo es $26 y así podríamos hacer varios ejemplos. Entonces tienes una normativa internacional que ve las cosas por cómo pesan y no por cómo valen. Necesitas entonces contratar un agente de seguro que sí te va a resarcir económicamente por lo que vale, por el valor. Por eso debes asegurar tu carga. Siempre que pienses en no asegurarla, acuérdate de esta lámina. Por eso siempre debes asegurar tu mercancía. Puedes asegurar la mercancía de manera individual o flotante, ¿verdad? ¿Qué significa individual? Que haces una operación de aseguramiento por cada embarque que tienes. Hoy tienes un embarque, lo aseguras. En un mes tienes otro embarque, lo aseguras. Pero si por ejemplo tienes un plan de embarque, o sea, ya sabes desde hoy a 6 meses más lo que vas a exportar, haces una póliza flotante. O sea, aseguras hoy los embarques actuales y futuros para que no tengas que ser un desgaste administrativo por cada embarque. ¿Me dejo entender? Si hoy día exportas y mañana no sabes, seguro individual. Pero si hoy exportas y ya sabes todo lo que vas a exportar de aquí al siguiente semestre, póliza flotante. Póliza flotante. Correcto. La flotante es la que asegura embarques presentes y futuros. Y la individual, su mismo nombre lo dice, por embarque, ¿no? Beneficiante, el que contrata el seguro. Beneficiante, el que contrata el seguro. Beneficiario, el que recibe el dinero por concepto de indemnización. Pregunto, ¿siempre van a ser exportador, importador o no necesariamente? No necesariamente. Por ejemplo, si yo hago una exportación temporal para reparación y tomo un seguro, ¿quién va a ser el beneficiante? Mi empresa. Y el beneficiario, mi empresa. Porque la mercancía no está dejando de ser mía. Yo la estoy llevando a otro país para arreglarla nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, yo
contrato el seguro, beneficiante, y si le pasara algo en mercancía, yo mismo cobro el seguro, beneficiario. Entonces puede ser la misma persona, ¿verdad? De repente tú eres importador y le estás comprando a tu proveedor sin seguro y tú contratas tu propio seguro. Tú lo contratas, eres el beneficiante. Si pasara algo, tú lo vas a cobrar, tú mismo eres el beneficiario. Y también puede darse el modelo de que tú estás vendiendo en un Incoterms que incluye seguro, ¿no? Y en ese caso el beneficiante es el exportador. ¿Y quién es el beneficiario? ¿Quién es el beneficiario? El importador. O sea, hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes modelos. Ojo con los Incoterms, porque en ningún momento de las prácticas que la Cámara de Comercio Internacional, que son los que crean los Incoterms, en ningún momento de esos textos dice que los seguros que se venden tienen que ser a todo riesgo. Mucho cuidado. O sea, si tú estás comprando en CIF, que incluye seguro, tú pregúntale a tu proveedor, hey, ¿y ese seguro que me estás vendiendo, qué incluye? ¿Me dejo entender? O sea, en ningún momento de las prácticas llamadas Incoterms te dice que el seguro debe ser el seguro contra todo riesgo. No, puede ser el seguro más económico y que cubre menos cosas. Así que si tú eres el importador, pregúntale al proveedor, oye, ese seguro del CIF, ¿qué me cubre? ¿Y qué no me cubre? Para que de repente tú acá hagas un reaseguro. Tomes otro seguro más. Y si tú eres el exportador, yo te recomiendo vender el mejor seguro que le puedas vender, ¿no? O sea, siempre el cliente hay que tratarlo bien, que es el verdadero dueño del negocio. ¿Ok? Eso es lo que respecta al seguro. Y finalmente, el último operador, los servicios courier. ¿Para qué utilizamos un courier? Para mandar documentos de repente, ¿verdad? También para mandar muestras. Si vendes por internet artesanías, ¿sacarías un courier también o no? A través de un courier sacarías las mercancías. Lo importante es saber que están ahí en la mano para usarlos. Son los que en la ley encontramos como los famosos empresas de envío de entrega rápida en el mercado courier. Tú puedes transportar por courier en exportación hasta $5,000 y en importación hasta 2.000. O sea, tiene los mismos límites del simplificado. ¿Ok? Tiene los mismos límites del simplificado. ¿Ok? Y por default, el servicio del courier es puerta a puerta. O sea, tú quieres mandar una muestra a China, viene el courier aquí a tu local en el centro de Lima, recoge tu paquete y él mismo lo transporta hasta la puerta de destino. Tú vas a hacer tu seguimiento por el tracking web. Y en importación es igual, ¿no? Pero ojo que en importación hay una clasificación especial si importas como courier, ¿verdad? ¿Qué arancel se paga si traes tu producto a través de un courier? ¿Cuáles son las tasas de valores que existen aquí en Perú? 0, 6 y 11. ¿Sabían que existe un arancel de 4? Ese arancel de 4 es cuando la mercancía se trae por courier. ¿Cuántas reglas de clasificación arancelaria hay en la nomenclatura? 6, ¿verdad? Ninguna de esas te sirve cuando traes por courier, pero el courier tiene su propio capítulo, el capítulo 98. Entonces, si traes mercancías por courier, siempre y cuando no sean restringidas, ¿qué es restringido que necesita un permiso? Mientras no sea restringido, traes por courier. ¿Y cuál es el valor límite del courier? 2.000. Pagas 4% de valores. Mira qué buena noticia. O sea que si tú traes textiles, que normalmente pagan 11, si lo traes por courier, ¿cuánto pagas? 4. Interesante, ¿no? Entonces ahí también tenemos los operadores courier para temas de muestras, de pequeños paquetes y de documentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces hemos llegado ya a la parte final. Espero que toda la información haya sido de su agrado y de su interés por sobre todo. Y para podernos seguir contactando, ahí tienen mi correo, tienen ahí mis redes sociales también. Siempre estamos compartiendo información actual del comercio exterior, conferencias y demás.
¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Ok. Muy bien, señores. Yo les agradezco infinitamente su atención. Como les vuelvo a repetir, espero que esta clase haya sido de su agrado y más que de su agrado, para utilidad de ustedes. Así que seguramente nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Dios los bendiga grandemente y seguramente nos estamos viendo de nuevo. Gracias.